Exitosa alianza público-privada permitirá atender a usuarios del Servicio de Salud Pública en Clínica Maitenes, gracias a la licitación que puso a disposición de FONASA las camas del mayor centro de salud privado de la zona. Medida que va dirigida a suplir el déficit que generó el terremoto y la habitual sobredemanda por enfermedades respiratorias de la temporada invernal. En realidad tenemos un convenio que se trata de unir el sistema público con el privado. Cuando el sistema público está colapsado, está la posibilidad hoy día de que manden la gente a los sistemas privados. Y nosotros estuvimos en una licitación y nos ganamos la licitación de las camas FONASA día básico, las camas básicas de la gente que tiene enfermedades no muy complejas. Entonces cuando ellos están colapsados en cama nos van a mandar a nosotros a hospitalizar acá, a precios bastante bajos para lo que es la parte privada en el fondo. Y eso dedicado exclusivamente a la parte pública, para poder ayudar y poder complementarse y tener una labor solidaria también con las personas de Melipilla. La gente que sea derivada a los centros privados de salud no tendrán que pagar un costo adicional. Para el paciente no tiene ningún costo adicional, el costo que tiene el beneficio en realidad, porque el paciente va a ser tratado en otras condiciones, de mucho mayor confort, diría yo. Y bueno, excelencia médica, como uno espera que sea, y en mucha mejor forma de lo que en un hospital que están bastante hacinados en estos minutos. Cuando hay estos problemas en invierno, las camas faltan en todos lados. Entonces esto es una muy buena iniciativa actual del gobierno, porque primera vez que esto se hace, esto no se ha hecho nunca. Para llegar a esta alianza, Clínica Maitenes debió pasar una serie de exigencias en la postulación. Nosotros tenemos que postular con muchas exigencias de muchos tipos, de categorizar médicos, ver que la gente realmente esté acreditada para hacer las cosas, y ellos revisan muchos tópicos como para poder aceptar ellos mandar a una entidad privada pacientes públicos. Entre 30 y 50 camas son las que pone a disposición Clínica Maitenes a esta campaña. Por su parte, el gerente de la clínica, Marcelo de la Puente, se refirió a que serán parte en la licitación referente a cubrir el auge. Vamos a participar en licitaciones que se van a hacer en los próximos días para la parte quirúrgica, que son las cirugías, que la gente está en listas de espera, como hernias, como cole, hernias nucleopulposas, etcétera, en donde, o cirugías de vesícula, en donde la gente, al no ser atendida en los plazos establecidos, va a poder venir a operarse en las mismas condiciones de costo en el hospital, que son sin costo, a el sistema privado, a la clínica. Entonces nosotros también como clínica vamos a empezar a operar pacientes que no han podido ser resueltos oportunamente en los hospitales. Eso nosotros podamos integrarnos en la red del servicio público para poder resolver los problemas, digamos, que tiene la ciudadanía de Melipilla, y no solamente aquí de Melipilla, sino que en toda la región metropolitana.